En el capítulo 1, que se llama Sujetos de sexo, género, deseo, Butler problematiza la categoría mujer como sujeto de la teoría y los debates feministas. Porque esa categoría que se define, la categoría mujer, se define en oposición a hombre, y por tanto es una categoría binarista, responde, dice Butler, a las mismas estructuras de poder instauradas por el patriarcado contra el que las feministas luchan. Ella va a sostener que plantear la lucha feminista en esos términos, es asumir una posición de partida subordinada. Dice, plantea la hipótesis de que tanto el género como el sexo son constructos culturales, que están dados en un espacio, tiempo y en un entorno social concretos. Y se propone en este libro el esfuerzo por reflexionar sobre si es posible, por esta vía de la discusión de la construcción cultural del sexo, alterar y desplazar las nociones de género naturalizadas y cosificadas, reificadas, que sustentan la hegemonía masculina y el poder heterosexista. Este es el planteamiento del libro, tal como ella lo define en el capítulo 1. En el capítulo 2, ella hace un paseo por el psicoanálisis y allí ella nos dice que las teorías feministas que buscan el origen histórico y antropológico de la opresión de la mujer se cimentan en el patriarcado y en ese prejuicio binarista. En la medida en la que esas teorías feministas buscan, o esas teóricas feministas buscan retrotraerse en el tiempo para ver el origen teórico de la opresión masculina sobre la mujer, siguen haciéndolo en base pues, a una diferencia sexual que está impuesta precisamente, dice Butler, por el patriarcado. Butler critica esta visión porque significa una autojustificación a priorística de la opresión. Yo doy por buena la diferencia, acepto la diferencia y me voy a ver cuándo empezó la injusticia. No, querida, diría Butler. Si tú no quieres dar por buena la injusticia, no aceptes la diferencia. Empieza por no aceptar la diferencia, o en todo caso pregúntate cuándo empezó esa diferenciación. Porque seguramente cuando empezó la diferenciación, entonces empezó la subordinación de género. Dice, Butler critica esta visión por significar una autojustificación a priorística de la opresión al arrancar de la presuposición de la necesidad de defender un ideal de género no a pasado, sino a futuro, en base al pasado binario, que propiamente no existe, sino que en sí mismo, no solamente el sexo, sino todo ese pasado es una construcción. Y así en el capítulo 3, Actos corporales subversivos, Butler revisa diferentes propuestas en torno al modo en que se puede llevar a cabo los actos de subversión en un sistema de poder impuesto por esta ley heteronormativa. Dice, bueno, bien, perfecto. Ya hemos, suponiendo que hayamos encontrado el origen del problema, que es en este binarismo, bien, ¿y ahora qué? Damos cuenta la dimensión bélica, pragmática que tiene el texto. No es solo que voy a hacer una tesis sobre la opresión. No. ¿Y ahora qué? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo salgo de este asunto? Y entonces ella, decimos que hace un repaso a todas estas diferentes propuestas sobre cómo se pueden llevar a cabo, nos dice, actos de subversión en el sistema de poder impuesto por la ley heteronormativa. Y lleva adelante una discusión con Kristeva, con Lacan, con Foucault, con Wittig,
y las diferentes maneras que ellas tienen de entender y proponer la subversión. Y Butler plantea que las normas de género no son la causa, sino el efecto, dice, de una serie de actos performativos. Ella aquí va a ser recordemos que ella es lingüista, ella es teórica de la literatura, ella va a hacer la propuesta de que los actos del habla no solamente dicen, sino que hacen, construyen el mundo. Los actos del habla, como decíamos antes, en el momento en el que el sujeto conceptualiza, crea el objeto sobre el que está trabajando. Y todo su pensamiento, que él cree, que el sujeto cree que es sobre el objeto, todo su pensamiento es sobre el concepto. El sujeto no tiene acceso a la cosa. El sujeto tiene la experiencia, la categoriza y a partir de ahí él crea el concepto perro, ¿no? Es más, es un científico fino, y no es cualquier perro, es este perro, ¿vale? Conceptualiza sobre este perro y él está convencido de que está trabajando sobre una cosa externa a él, como Kant, cuando realmente toda su operación mental queda reducida al concepto y a las propiedades que él asigna a ese concepto y a lo que pueda predicar de ese concepto. Pero hay una separación radical entre él y la cosa. Y la cosa no tiene acceso. Él solamente tiene acceso a lo que ha conceptualizado. Lo que ocurre que se produce un fenómeno de alienación en el que él se cree separado de eso y lo trata de forma fetichista, ¿no? Fijaos cuántas palabras marxistas están saliendo, ¿no? Es decir, y lo trata de forma fetichista como algo separado de él. Y el angelito no se da cuenta de que toda su reflexión, todo lo que él está pensando sobre la cosa, no es más que atributos y reflexiones que él está aplicando sobre el concepto y los atributos que ha aplicado sobre el concepto. Cuando Butler nos dice que los actos del habla no solamente dicen, sino que hacen, claro, los actos del habla no solamente reordenan, no solamente ordenan y responden a esa supuesta realidad, y digo supuesta realidad porque acabamos de decir que esa realidad es conceptual, está cribada, está filtrada por el lenguaje, sino que además esos actos del habla pueden crear nuevos mundos, nuevos conceptos, nuevas conceptualizaciones. Y en la medida en la que pueden crear nuevas conceptualizaciones, son performativos. Los actos del habla, además de decir, como decía Marie, hacen. Actos performativos que en su reiteración, además, se naturalizan. Una y otra vez le dije perro a la misma experiencia reducida a concepto, y una y otra vez perro, 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 bueno, hasta le pongo nombre al perro. ¿Vale? Le pongo nombre al perro y ya la categoría perro pasó a ser este perro y de este perro se pasó a llamar Jaime. Morgan. Morgan, mira. Morgan. Y el concepto queda reificado, queda cosificado, se ha naturalizado. Cuando estamos hablando de actos performativos que hacen a las diferencias de poder y a la subordinación, nos dice Butler, esos actos performativos se alzan como naturales dentro del discurso de poder. Y es normal que cuando yo hablo de un inmigrante, me lo imagine pobre, desarrapado, hambriento, maloliente, sin ropa, con la mirada perdida.
porque la palabra inmigrante lleva toda esa carga. Y cuando digo que es bueno, y además si digo que es un inmigrante negro o subsahariano o... no, por ejemplo, yo podría decir, es un inmigrante subsahariano y automáticamente le cargamos con, con todos los atributos de nuestra fantasía colonial, ¿no? Oye, ¿y si resulta que es sudafricano y pertenece a la minoría blanca multimillonaria? Es que entonces Jorge no se llama inmigrante, se llama expatriado, ¿no? Efectivamente. Pues sí. Muy bien, muy bien. Claro, Bueno, claro, claro. los británicos que viven aquí en la costa son expatriados, Claro, claro, por no son supuesto. inmigrantes. Porque la palabra inmigrante tiene una fuerza performativa eh, muy grande. Negativa. Claro, claro. La palabra inmigrante, pues, te carga con un montón de cosas, ¿no? Encima. Bien, pues Butler cree que se puede subvertir ese discurso hegemónico dominante mediante la visibilización de las normas de género a través de los actos performativos subversivos. Y ella cree que con la parodia del autobús, del orgullo gay y los drag y, los trans y los espectáculos de transvestismo y tal. Y ella dice, con eso, la visibilización reiterada de este tipo de comportamientos tiene efecto performativo, porque en la medida en la que se visibilizan maneras diferentes de ser, de sentir, de desear, se rompe la naturalización heteronormativa del poder dominante. Claro, nos podrá parecer mejor o nos podrá parecer peor, pero es una verdad como un templo lo que está diciendo. Es una verdad como un templo. Evidentemente, si esa visibilización paródica se hace en Arabia Saudí, tendrá unas consecuencias, y si se hace en la manzana de Nueva York, pues tendrá otras consecuencias. Evidentemente, evidentemente. Ahí está la política, pues para ver pues, dónde, cómo, cuándo se hace la visibilización o cómo se hace esa visibilización. Pero lo que es una verdad como un templo, que está diciendo Butler, es que es posible subvertir el discurso hegemónico mediante la visibilización de estas contranormas de sexo, género, deseo, a través, nos dice, de actos performativos que así resultan subversivos. Que conste que Butler, desde 1990 hasta ahora, que han pasado nada menos que 30 años, que también se dice pronto, eh, ella ha matizado mucho muchas de estas cuestiones y ha refinado, también en un ejercicio muy marxista, que es el de adaptar la teoría al momento concreto. Y el momento concreto de 1990 no es el del 2000, ni es el de 2010, ni es el de 2020, ¿no? Y cada momento concreto y cada lugar concreto requiere no solamente una teoría diferente, sino que requiere también una praxis, ¿no? Diferente o modificada. No es, el, solo los dogmáticos son los que creen que las normas valen de una vez y para siempre para cualquier contexto. En el marxismo más puro se sabe ya desde Marx que cada reflexión solamente puede hacerse desde el momento y la situación concreta en la que se está. Y de esto Butler es consciente. No obstante, en líneas generales, lo que yo os estoy extractando más o menos se mantiene en el discurso de Butler.
Y así llegamos al capítulo 4 de la parodia a la política, donde nos dice Butler que ante la necesidad política del feminismo de constituir una categoría de sujeto mujeres para llevar a cabo la acción subversiva, Butler afirma que la noción de sujeto se genera a partir de la reiteración, a través de dotar de significación al sujeto, siendo esta, la significación, no un acto fundador, sino un procedimiento regulado por la repetición, el concepto de performatividad. Por tanto, si la significación se da en la repetición, dice Butler, tiene que ser posible, a partir de deconstruir, de criticar estas normas de género, subvertirlo y desnaturalizarlo, de modo que se visibilice su carácter de constructo cultural. Esta es la función de la parodia del género, como una puesta en evidencia de la no naturalidad del género, conduciendo de esta manera, a nuevas formas de llevar a cabo la acción política concreta. Y propone reinterpretar el sexo, el género y el sujeto, hasta ahora basados en una división binaria, para dar paso a una comprensión de esas categorías que sea inclusiva y no unívoca, que rompa con la configuración normativa hegemónica heterosexual. Bueno, como veis, es muy provocador, es un texto duro, un texto provocador. A esto es a lo que le contesta Fraser, diciéndole que está muy bien, que ella comprende perfectamente esas luchas y que toda política de izquierdas a partir de ahora tiene que concebir tanto la lucha por la redistribución en contra de la opresión y la desposesión, como en contra de la falta de reconocimiento, el desprecio, la humillación que sufren estas minorías culturales. Y Fraser, recordemos, propone que para evitar el repliegue identitario del que se acusa a todos estos movimientos sociales y segregador, Fraser recomienda hablar en términos de estatus en vez de identidad, y una teoría de la justicia que nos permita un reconocimiento al derecho a la palabra por parte de todos los grupos, independientemente de su posición en el sistema productivo o de su posición en el sistema cultural. Pero fijaos que Fraser sigue pensando, tal como nos lo dice en el capítulo anterior, que hay cuestiones de identidad que, aunque están atravesadas por la precariedad, no son propiamente cuestiones económicas, sino que son cuestiones culturales. Y a eso le contesta Butler como un basilisco, ¿no? Meramente cultural, le dice Butler, ¿de verdad? ¿De verdad que la cuestión de la sexualidad, que la cuestión de la identidad de género y afectiva es una cuestión meramente cultural? Ahora te vas a enterar, ¿no? Ese es el artículo con el que le contesta. Y le contesta nombrándola a ella en el artículo. Ella dice que de todos los demás no va a hablar. Entre otras cosas porque no le merecen el menor respeto, ¿no? Sí. Dice, pero a Nancy Fraser sí. A Nancy Fraser la voy a contestar y además le voy a citar el artículo al que le voy a contestar, ¿no? Para que veamos el nivel de la polémica y el nivel del respeto entre ellas. De los demás dice Butler, no merece la pena ni hablar, ¿vale? Pero a esta sí. Esta sí porque esta es seria. Es una mujer seria, ¿no? Y vamos a decir, ¿de verdad meramente cultural? Vamos a verlo. Bueno,
Yo os he preparado dos textos. Uno, para terminar de afinar el tema de queer en Butler. Y otro, un esquema que he terminado de preparar. No agradezcáis absolutamente nada porque no lo he hecho por vosotras, ¿vale? Lo he hecho para yo entender, para yo tratar de entender qué está diciendo. ¿Qué está diciendo Butler? Lo que pasa que, bueno, que una vez que ya lo he hecho, pues bueno, pues también os lo paso, ¿no? Pero que conste que yo también necesito pegarme cabezazos contra el texto para tratar de comprender cabalmente de qué está hablando, ¿vale? Entonces, este texto es el guión que yo he hecho con respecto a lo meramente cultural, pero antes de entrar ahí, yo creo que merece la pena que terminemos de afinar en la parte más humana y más política de Butler, que es la teoría queer. Y como además creo que es un asunto, yo no sigo, yo no sé, Pepa Seguí está mucho más al día que yo, o Lorda en todas estas guerras. Yo no estoy al día de cómo está el tema del feminismo en este momento, aparte de alguna puñalada por aquí, otra puñalada por allí, pero en general no estoy al tanto del asunto. Pero sí me consta, o creo que me consta, salvo que esté muy equivocado, que el tema queer es un asunto sobre el que reina una gran confusión. Entonces, creo que aunque es lateral al asunto que estamos hablando, creo que merece la pena, antes de entrar en el artículo de Butler y ya pasar a Fraser y dejarlo atrás, creo que merece la pena que le pegamos un vistazo. No sé si estáis de acuerdo, Sí, a mí me ¿Sí? parece correcto. Vale. Aunque nos vamos a desviar un poquito, ¿no?, del asunto principal, pero creo que sí, yo creo que merece mucho la pena. Y el texto que nos preparó Silvana es realmente un texto muy, muy lindo, muy bien hecho. Jorge, ¿estos son los textos que has mandado hoy o alguno de ellos ya? Este ya lo mandé la semana pasada. Y estos son los textos un poco de los vídeos, ¿no? ¿O no? Este es un texto que está, creo, en uno de los vídeos también. Sí. El de la teoría queer. Sí, sí. Lo que pasa es que el texto en la teoría queer está tan denso que no se puede seguir. Y yo creo que merece la pena leerlo línea a línea. Vale, solo era por situarlo, Jorge. Sí, sí. Por atar cabos con las cosas que hemos ido viendo. Este texto es la transcripción, mejor o peor hecha, de uno de los vídeos. Vale, de uno de los vídeos, ¿vale? Pero que yo creo que merece masticarlo, ¿vale? Y no quedarnos en la superficie, ¿vale? Vamos allá. Monse, adelante, lentamente. Ay, pero el texto no lo tengo. Lo vas a poner en el... Ay, perdón, creía que estaba compartiendo, perdón, es que como dejé de compartir pantalla. Ahí está. Ah, ahora sí. Los queer en Butler, ¿se oye bien? Muy bien. En varios momentos de su obra, la filósofa norteamericana Judith Butler repite una afirmación contundente. En nuestra cultura, dice, los cuerpos no parecen merecer todos la misma valoración. Esto podría parecernos algo tristemente obvio, algo que percibimos a diario de muy diversas maneras. Todo el tiempo, sin embargo, la explicación que ella da resulta muy peculiar. Dice que mientras que algunos cuerpos son inteligibles, es decir, comprensibles, fácilmente aceptados por los demás, hay otros que parecen no tener sentido en los esquemas predominantes. En esta cuestión, referida aquí en concreto a la diversidad sexual de género, la que se propone analizar en el último capítulo de su libro, Cuerpos que importan, titulado Acerca del término queer. Pero empecemos por el principio.
¿Qué significa el término queer? Como es sabido, la palabra queer en inglés significa anómalo, raro, extraño, retorcido. Lo interesante, sin embargo, es que se la entiende como lo opuesto de straight, es decir, recto, convencional, serio, derecho, pero también heterosexual. Es decir, queer y straight se utilizan en su origen como una oposición, ¿no? Entre raro, entre obsceno y lo correcto. ¿Vale? Adelante, Monse. Ahora bien, a ella le interesa particularmente analizar la temporalidad de este término. El hecho de que haya sufrido una profunda transformación en su significado en los últimos tiempos, de hecho que se pregunta, queer aquí, ¿cómo es posible que una palabra que inicialmente indicaba degradación haya sufrido un giro positivo en su significado? Señala que, en efecto, en un principio, el término se usaba con un sentido totalmente estigmatizante. Funcionaba como una interpelación, un reclamo que el mundo straight le hacía a toda aquella forma de sexualidad que veía como patologizada, rara, enferma. Vale, es decir, el término queer era el utilizado por los straight, ¿no? Para Sí, señalar, lo raro. para señalar a todos los que les daban asco, vergüenza, ¿no? Y querían Lo ridiculizar. raro. Adelante. ¿Pero a mí me dices? Bueno, sí, que continúe José María. Gracias, Monse. Vale. De manera... Sí. De manera que, según ella lo ve, el usuario del término se transformaba en emblema y vehículo de la normalización. El término normalización, tal y como es utilizado en la actualidad, fue introducido por Michel Foucault, quien alude con ello al proceso por el cual ciertos comportamientos e ideas se van instalando como normales a través de la repetición, muchas veces llegando al punto de ser entendidos como lo natural y dándose por sentados sin cuestionamiento alguno. En efecto, tal y como Foucault usa el término, la normalización implica la construcción social de normas de conducta reforzadas por medio de estímulos o recompensas hacia quienes se aproximan a ellas y censuras o desvalorizaciones para aquellos que se desvían de esa conducta entendida aquí como ideal. Esto es muy importante porque no hay normalización sin castigo a la desviación de la norma. ¿Vale? Es decir, para que algo quede naturalizado, tiene que haber una represión de lo que se sale de la norma. Adelante, José María. Sí. Por lo tanto, la novedad de la interpretación de Butler ante el término queer radica en considerar que el hecho mismo de que se pronunciara esa expresión constituía lo que ella llama una regulación discursiva, es decir, el intento de regular el comportamiento de las personas a través de la palabra. En este caso, de una expresión que pretendía imponer los límites de la legitimidad sexual en la vida social. Por lo tanto, observa que se le estaba adjudicando el término queer a una gran fuerza performativa, concepto este que a su vez merece ser clarificado aquí. Gracias, José María. Es decir, nos dice, el hecho mismo de que se pronunciara la expresión queer constituía una regulación discursiva. Porque no estoy diciendo es un árbol. Junto con la palabra queer va asociada un montón de valores, de disvalores, ¿no? Represivos con respecto a las personas a las que se le adjudica ese término. Sí, el solo hecho de aplicar la palabra ya es represivo, es una regulación por medio del discurso, pretendiendo imponer los límites de la legitimidad sexual en la vida social. Luisa, continúa tú, por favor. Butler explica que la performatividad aplicada al lenguaje significa la utilización de formas del habla que autorizan.
En otras palabras, son enunciados que al ser pronunciados realizan cierta acción, hacen algo, producen consecuencias. Así dice, expresiones performativas tienen lugar, por ejemplo, en las sentencias judiciales, cuando a través de la palabra alguien es declarado culpable. En los bautismos, cuando a partir de las palabras pronunciadas por el sacerdote, alguien pasa a ser un nuevo miembro de la Iglesia. En las declaraciones de propiedad, cuando uno pasa a ser el legítimo poseedor de algo. Las oraciones performativas, al tiempo que se emiten, realizan una acción y tienen capacidad de producir un efecto. La performatividad del lenguaje es una esfera en la que el poder actúa en la forma de discurso. Sí, nos dice, la performatividad del lenguaje es una esfera en la que el poder actúa bajo la forma del discurso, ¿vale? El poder puede actuar de muchas maneras. Aquí lo está haciendo a través del lenguaje, ¿vale? Adelante. De modo semejante, en el caso del término queer, lo que habría sucedido es que gran parte del entorno heterosexual parecía necesitar nombrar de este modo a esos cuerpos ininteligibles para confirmar, por contraste, de algún modo, la vigencia de tal normalización, reinstalándola cada vez que alguien pronunciaba despectivamente la palabra queer, y desvinculándola a la acusación, y vinculándola a la acusación de la patologización y insulto. Y el insulto. Está bien, detente un momentito. Nos dice, de modo semejante, en el caso del término queer, lo que habría sucedido es que gran parte del entorno heterosexual parecía necesitar nombrar de este modo a esos cuerpos ininteligibles, no porque nombrar a esos cuerpos estuviera en mucho relacionado con esos cuerpos, sino porque nombrándoles a ellos, me defino a mí mismo dentro de la normalidad impuesta por el marco de poder, ¿vale? Es decir, para yo poder decir, yo soy uno de los nuestros, yo tengo que señalar al que se sale de la norma, ¿no? ¿Puedo hacer una pequeña...? Sí, Pepa, por supuesto, claro. Es que, claro, se me está ocurriendo, todos los cuerpos son ininteligibles, porque todos los cuerpos tienen algo de enigma, algo de la dificultad, algo del límite, algo de la diferencia. Entonces, al final, la única manera de apañarte y de normalizarte, o una manera de apañarte y de normalizarte es sacar fuera de ti lo raro y ponerlo en el otro, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que está planteando precisamente por eso, porque al final hacer tú tu grupo y hacer tú tu club pasa por diferenciarte de los demás. Entonces nos viene siempre muy bien sacar fuera de uno lo raro, lo diferente y lo que no comprendes, ¿no? Y nos viene muy bien esa diferencia, ¿no? Y si además ese club va asociado a un buen puesto de trabajo, a reconocimiento social, ¿no? Pues yo quiero pertenecer a ese club, no como decía Marx, el otro, ¿no? Que decía, yo no quiero pertenecer a un club en el que admiten a gente como yo. Claro, pero lo que quiero decir de alguna manera es que todos tenemos esa experiencia y todos nos hemos sentido raros y que nuestro cuerpo no era estupendo o perfecto o completo. Y entonces creo que claro, que se entiende muy bien con lo que está explicando ella, la necesidad, ¿no? Para normalizarte tú, desnormalizar al otro, ¿no? Desnormalizar al otro. Muy bien traído, sí. Me ha parecido ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Sara. Pero ella, Butler aquí lo que pretende con esta introducción de concepto de performatividad en el lenguaje es una oposición a esto, es intentar que efectivamente no tengamos esa forma de clasificar. No. Ella lo que está diciendo es que eso es lo que hay. Vale. Eso es lo que hay. Pero que ya que es lo que hay, aprendamos a usarlo nosotros también para resignificarnos y para poder darnos identidades que tengan una carga valorativa o de reconocimiento diferente.
ya que acabamos de descubrir que el lenguaje es capaz de hacer todo esto, en la medida en la que somos conscientes, podemos introducir prácticas paródicas reiterativas que nos permitan romper con esa interpretación. A mí me gusta la metáfora, que no recuerdo dónde la leí, pero que me sirve también para lo que estamos hablando, de que el lenguaje es el veneno y es el antídoto. Es lo que nos constriñe y también a través del lenguaje nos podemos liberar, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que mientras desconocemos esto, somos víctimas de una estructura dominante en la que no tenemos escapatoria. En la medida en la que somos conscientes de que esto funciona de esta manera, podemos trazar nuevas estrategias para salir de esa trampa. ¿Lo ves, Sara, o no? Ahonda. No, si supiera cómo ahondar preguntaría, pero no tengo aún herramientas para ello. Así que de momento tiremos adelante y yo ya me encontraré en el camino. Bien. Es que está perdiendo clases. Claro, es que te has perdido alguna cosa. No, pero así estamos todas. Me he tratado de poner al día, con todos los vídeos, todos los audios y la mayoría de textos. Ahora me queda poderlo poner todo en comunicación. Muy bien, muy bien. Bueno, en resumen, lo que dice Butler, que no lo inventa ella, sino que lo coge de Foucault, que a su vez lo coge de Hegel, ¿no? Es que el lenguaje tiene capacidad para crear el mundo. Esa capacidad para crear el mundo, que ya lo veíamos también en Lacan, en los 2 capítulos anteriores, ¿vale? Esa capacidad para construir el sujeto a través del orden simbólico, para construir el mundo. por un lado es una celda, es una cárcel, ¿no? Si resulta que el ser humano está constreñido por todos los valores y conceptualizaciones que recibe a través de sus mayores junto con el lenguaje. Está claro, el lenguaje es una cárcel, como decía Pepa, es un veneno. Pero es que resulta que además del veneno, si tú tomas conciencia de que esto es así y comprendes las reglas con las que el lenguaje opera, resulta que también puedes utilizar el lenguaje para resignificarlo y para poder liberarte y para poder construir tu mundo, para poder interpretar las relaciones con el mundo y entre las cosas del mundo pues, de una manera diferente a como te venían dadas. Pero para eso tienes que haber sido capaz de entender el carácter performativo, lo dice Butler, del lenguaje. ¿Vale? Es un cuchillo de 2 filos. Jorge. Adelante, Julián. A ver, mira, sí, tengo yo un ejemplo de usar el lenguaje para, según como quieras, decir lo contrario de lo que quieres decir. Por ejemplo, pues una persona que se plantea y está dando a un compañero decirle, yo, ¿sabes qué pasa? Que tengo mucho miedo porque me han dicho que ir a cualquier establecimiento donde haya médicos me puedo contagiar y soy muy miedoso. Y otra versión es, no, yo es que como sé que allí se puede, soy muy prudente y no se me va a ocurrir allí. ¿Cuál es la verdad? ¿Soy miedoso o soy prudente? Según la narración, si se cree que me oye, soy muy prudente. Pero según la narración, el que me ha oído, soy un cobarde. Butler te diría que serás lo que hagas. Que menos te diría más. Que puedes decir misa, pero al final, dependiendo de lo que hagas, será el contenido de tu discurso. ¿Pero crea o no crea realidad? No, es que fíjate lo que acabamos de decir, ¿vale? El lenguaje no solamente dice, el lenguaje hace, nos dice Butler, pero hace en su reiteración. Es el acto lo que permite resignificar el lenguaje.
Si tú vas al médico una y otra vez, has cambiado el sentido de las palabras, ¿vale? La misma frase puede ir acompañada de actos diferentes. Puede ir acompañada de acciones en el mundo diferentes. De donde viene entonces la moraleja. Dime lo que haces, ¿no? Y no lo que me cuentas, ¿no? Al final es la acción en el mundo la que redefine el sentido de las palabras. Las palabras pueden actuar como una cárcel. Y esa cárcel puede ser omnipotente en la medida en la que no la cuestionemos. Pero la realidad es que siempre tenemos margen para acciones subversivas. En la medida en la que ponemos en marcha la acción subversiva, cambia nuestro significado y cambia el orden del discurso. Esto que plantea Butler es interesante desde el punto de vista de la práctica, porque nos viene a decir, haz más y di menos. Actúa, y en la medida en la que actúes, pondrás de manifiesto las contradicciones o la rigidez del sistema que intentan imponer. Porque tu actividad humana es, como decía, no sé si lo decía Pepa antes, es inclasificable. Todos somos diferentes. Todos nuestros actos son diferentes. Lo que ocurre es que para normalizarlos, intentamos explicarlos y ajustarlos a las categorías establecidas como normales por nuestro espacio de poder en el que vivimos. Pues bien, en la medida en la que podamos actuar, podremos resignificar no solamente ese espacio de poder, sino las palabras que lo definen y entender el mundo de otra manera. Es nuestro espacio de libertad. Adelante, Nani. Jorge, a mí se me ocurre que qué importante sería que, sobre todo para los profesores que enseñan y cuando empiezan con los niños, esto que estás diciendo, es muy importante lo de la palabra y cómo se les enseñe, se les eduque esa broma, esa exclusión del chico que se hace como una broma, qué importante sería y qué gran responsabilidad para un futuro sería. Estoy pensando y sería, bueno, increíble. Imagínate, claro. Pero es como el chiste, es como Mafalda, ¿no? Cuando no me acuerdo cuál de los amiguitos le dice que habría que hacer una escuela de presidentes, ¿no? Y Mafalda pregunta, bueno, ¿y quién sería el profesor? ¿No? Aquí estamos con el mismo problema, ¿no? Es decir, tenemos que enseñar a los maestros, tenemos que hacer que maestros que han sido educados en el orden dominante, que le enseñen a sus alumnos las alternativas para salir del orden dominante. Bueno, pues como ves, la cosa no es sencilla. No quiere decir que sea imposible. No, imposible no es, ¿vale? Lo que quiere decir es que estamos ante lo que llamamos en el marxismo un fenómeno dialéctico. ¿Se puede hacer? Sí, pero en un permanente ir y venir, superándonos en cada momento uno con respecto al anterior y siempre lastrados por nuestro pasado y siempre lastrados por nuestros deseos. Faltaría más, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no haya salida. Claro que la hay. Lo que pasa es que no hay salida desde cero. Desde cero no, ¿vale? Cualquier salida siempre va a ser desde lo que somos, ¿vale? En eso es muy bello el texto de Rousseau, El origen de las desigualdades, porque Rousseau dice, es necesaria una ciencia del hombre que nos permita saber lo que somos
para poder imaginar lo que podemos ser. Pero cuidado, no podemos ser cualquier cosa. Partimos de lo que somos, ¿vale? Es decir, y a partir de lo que somos, bueno, pues ya veremos cómo nos apañamos con esas mimbres, ¿no? Pues bien, las mimbres que tienen nuestros profesores son las que son y las que tienen los alumnos pues son las que son, ¿no? Pero yo creo que con Butler, que no es otra cosa que estar con Foucault, con Marx, con Hegel, ¿no? Es decir, creo que la conciencia, la toma de conciencia de este fenómeno es un muy buen primer paso, un muy buen primer paso en ese camino de autoconstrucción y de enseñanza y aprendizaje en el que estamos todos comprometidos, ¿no? Es un muy buen primer paso, porque mientras no hay conciencia de estas leyes, de estas reglas, de estas normas, somos hojas que lleva el viento. La cultura, la política nos lleva de un lado para otro y no sabemos ni por qué ni cómo. En el momento en el que tomamos conciencia, nos podrá gustar más o gustar menos nuestras miserias, y nuestras incompetencias y nuestras impotencias. Pero ya sabemos las que son, ¿no? Y ahí viene el aspecto moral de decidir si quiero seguir en mi impotencia y en mi miseria, o si quiero hacer algo diferente con mi vida. Creo que no es poca cosa, Nani, ¿no? Sí, creo que no es poca cosa. Bien. Gracias, Jorge. De nada, Nani. Continuemos. Estaba leyendo Luisa. Sigues tú, Nani, si te parece bien. Creo que estábamos Jorge. ¿Sí? En este sentido dice una expresión... Espera, Nani, disculpa, que creo que alguien quería preguntar algo. Perdón. ¿Alguien había hecho alguna pregunta? No, Pepa, no se te oye. Creo que Pepa seguí. Sí, ahora, Pepa, sí. Di. Vale. A ver, por ejemplo, a mí lo que me parece, o sea, muy, muy interesante de Butler es el tema de los cuerpos inteligibles o no inteligibles, que yo creo que sí que hay una parte que es cultural, que igual ahí parece... Ay, Pepa, te has quedado congelada. Te has quedado congelada, Pepa. Espera, te voy a quitar el vídeo. ¿Se me oye bien? Espera, te quito el vídeo, ¿vale? Vale. A ver, ahora, di. No sé si tengo que repetir lo que había dicho. Todo. Sí, vale, que me parece de Butler, muy interesante la parte de los cuerpos inteligibles o no inteligibles, que como decía Pepa, todos somos únicos, ¿no? O inclasificables. Lo que pasa es que el tema de esa performatividad del lenguaje, quizá ahora la entendemos como, o la apropiación que ha hecho el marketing del lenguaje. Y dentro de esa reivindicación, un poco como yo lo veo, de pues, esos cuerpos inteligibles, sin embargo, sí que se vuelve a caer, o en la mayoría de las percepciones, parece que también caigan ellos y ellas o ellas, también en los estereotipos binarios. Entonces estamos repitiendo un poco porque dentro de ese 10 o 20% que has mencionado, pues todavía seguimos oyendo, tanto fuera como dentro de las comunidades LGTB, el gay que es muy macho, o el gay que es más femenino, o la lesbiana machuna, camionera, o la lesbiana femenina, el transexual que es exageradamente una mujer, que creo que la mayoría de las mujeres tampoco nos vemos reflejadas en ese tipo de, entre comillas, feminidad. Entonces, no sé hasta qué punto con el lenguaje performativo, si no está un poco
repitiendo más de lo mismo y más que combatir o luchar juntas en una lucha social, en una lucha colectiva, más bien hay como una lucha de identidades individuales y algunas subjetivas, ¿no? Bueno, para la persona que lo siente, súper legítimo y loable, pero a lo mejor otro desde fuera no lo puede entender. Y yo creo que aquí sí que ha habido como... Creo que hay una parte de tanto de un lado y de otro, como que ha habido una parte de no tolerancia, ¿no? O de no entendimiento. Lo vamos a ver. Ah, vale. Lo vamos a ver en el artículo de Butler. El Vale. artículo de Meramente Cultural precisamente habla de eso. Yo creo que hay que distinguir, yo creo que, sé paciente. Hoy no va a dar tiempo, pero la semana que viene, que entraremos a saco con el artículo de Butler, ya lo vamos a ver. Sí, y cuando vayamos más adelante, los compañeros que son médicos y médicas, sí que, bueno, a mí hay también un tema de la biología que me interesa. Y bueno, no sé si también llegaremos, aunque ya hemos visto el tema de la cultural, biológico y tal, pero, por ejemplo, a la hora de, no sé, a la hora de tener una visita médica o un reconocimiento médico, que ya vemos en cuestionarios que te pone hombre, mujer u otros. Entonces, el otros, claro, ¿cómo enfrenta el personal sanitario una apariencia con una biología diferente, ¿no? O sea, porque importará a nivel médico y a nivel, no sé, un reconocimiento... Butler la pregunta que sería es, si tú no eres ni hombre ni mujer y tienes que marcar la casilla a otros, sí, ¿cómo te sientes? ¿Vale? Es decir, es que, date cuenta, fíjate, no, tú lo acabas de plantear desde el punto de vista del médico, ¿no? Pero el médico lo tiene muy fácil. Él pone una cruz, pim pam, ¿no? Y la pregunta es, ¿con qué criterio lo pone el juez, el médico? ¿Cuál es el criterio con el que se asigna la categoría hombre, mujer u otro? ¿Es por lo que le ha contestado el paciente? ¿Es por los órganos sexuales externos? ¿Es por la forma de género que expresa en el contoneo de caderas o en la firmeza de la mirada? ¿Aplica el hombre-mujer tal porque le hace un análisis cromosómico y entonces esa función del cromosoma Y o no sé qué historia de esa? ¿O resulta que le hace un análisis de testosterona para... ¿Cuál es el criterio para el que se pone? Claro, cuando empiezas a hacerte estas preguntas te das cuenta de que el formulario del médico es un formulario bastante difuso en cuanto digamos, lo que pasa es que al médico le viene muy bien porque si consigue poner la cruz de un lado o del otro, hay ciertas preguntas que ya no tiene sentido que le haga. ¿Vale? Si, por ejemplo, no tiene sentido que si le ha puesto la cruz en hombre, no tiene sentido que le pregunte por la regla. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos, desde el punto de vista de la empiria médica, digamos, es práctico, ¿no? Es eficaz a la hora de las medicaciones, de tal, no le va a preguntar si pone la casilla hombre, salvo que sea el señor este que nos pasó Luisa el otro día, no le va a preguntar si está embarazado o no está embarazado para los rayos X, ¿vale? Es decir, hay ciertas cuestiones pero, ¿y si no encajas en ninguna de las dos? ¿Qué quiere decir que eres otro? Justamente este otro es infinito, infinitas las posibilidades de otro. Claro. Es que eres hombre o eres mujer, vale, esto se define, pero otro es que el abanico del otro es inmenso. Es inmenso. Pero entonces yo creo que lo que tenemos que aprender de este texto o de esta pregunta que está haciendo Butler, que no es nada inocente,
es que tenemos que aprender a distinguir tres cosas que no deben ir mezcladas. La cuestión biológica, de la cuestión de género, de la cuestión del deseo sexual. Son tres cosas que no tienen nada que ver, ¿vale? Sí, tu cuerpo puede ser de la manera que sea, tu posición de género en el mundo, dada por la cultura y por el poder dominante, puede ser pues la que te ha tocado, ¿no? En función de las condiciones en las que has tenido que sobrevivir en esta cultura, ¿no? Y tu deseo sexual puede ser otra cosa pues absolutamente diferente a cualquiera otra de las dos. Y Sí, además, Jorge. cada una de las tres, Pepa, cada una de las tres, además, no solamente están sujetas a cambio, sino además en un continuo en el que es difícil establecer líneas claras de definición. En el sexo biológico es difícil establecer líneas claras. ¿Qué es lo que define una mujer? ¿Tener ovarios? Entonces a la mujer a que le han estirpeado los ovarios es menos mujer que la que los tiene. Y la mujer que tiene ovarios pero no puede tener hijos porque hemos dicho que es la maternidad, es menos mujer que tal. Y la que tiene vello, la que tiene hormonas masculinas en exceso es menos mujer. Es decir, al final resulta que nos encontramos con que la catalogación es tan arbitraria que lo que no quiere decir que no sea importante para la vida y para las relaciones sociales y para ciertas maneras de comportarnos o para relacionarnos, ¿no? Lo que quiere decir es que, lo que dice Butler señala es que cuidado con esa catalogación, porque esa catalogación puede utilizarse para dañar a los cuerpos inclasificables. Eso es lo único que está diciendo ella. Cuidado. Cuidado con eso. Yo creo que... Sí. Adelante. No, que el tema del deseo sexual o como en el género que te sientas, creo que tampoco ni lo tienes que ir diciendo ni pregonando y que es muy... Pues eso, es que entonces, ¿qué pasaría con las personas que son bisexuales? No tiene sentido que... Bueno, no tienes por qué preguntarle a nadie, ¿no? Creo yo que... Pero yo me refiero desde el punto de vista, cómo lo afronta en el tema sanitario, porque a veces lees y ves comentarios de personas, por ejemplo, un hombre que se siente mujer y quiere ir al ginecólogo. Entonces, claro, o utilizar una compresa, simplemente es, yo no cuestiono que esa persona se sienta así, pero sí que me refiero que teniendo unos órganos con independencia de que se opere o no se opere, es complicado, ¿no? Como una persona que tiene un pene pide ir a un ginecólogo, una ginecóloga, no sé, luego también lo del tema de las hormonas. Es verdad que la testosterona, si no he leído mal, hay unos niveles para que puedas jugar como en la sección masculina o en la sección femenina, ¿no? A mí me llama la atención eso, pero me gustaría saber el punto de vista también de cómo se va a afrontar eso a nivel sanitario o a nivel... Esa es otra cuestión. Más que de aceptación social, que llevará un tiempo, más a nivel de, pues a nivel eso, sanitario y de, bueno... No, pero esa pregunta que tú estás haciendo, Pepa, está en otro ámbito. Nosotros ahora nos estamos preguntando por cómo son las cosas. Y es importante saber cómo son las cosas para luego poder reflexionar, por ejemplo, sobre lo que tú acabas de plantear. Pues, ¿cuál sería entonces la correcta política sanitaria que debería hacerse en un estado del bienestar moderno? Tal. Bien, pues, pero primero tenemos que entender cómo son las cosas. Porque
lo que el binarismo, nos dice Butler, está generando una opresión y discriminación y precarización sobre ese colectivo otros. Entonces, ¿qué es necesario el binarismo para determinadas cuestiones? Perfecto, pero eso ya pertenece, digamos, a la cuestión de la política y de cómo se lleva adelante. Y ahora lo que nos está pidiendo Butler es que reflexionemos sobre cómo son las cosas. Y que visibilicemos que hay una parte de la humanidad que no encaja dentro de las categorías que hemos definido aparentemente de forma, como dice la ciencia, de forma inocua o de forma imparcial, sí, ¿no? Así desde la ciencia. Bueno, pues esas categorías no son inocuas. Sí, sí. Pero a mí me parece que esas categorías que se normalizarán, como hay en otras sociedades, y que es algo natural y que existen y que es muy desde los primeros tiempos de la humanidad, me refiero que ella habla del lenguaje, pero también el lenguaje tiene una práctica. Entonces, a la hora de llevar a la práctica, ¿cómo vamos a...? Si dice que hay una construcción social y subjetiva y tal, pues a la hora de llevarlo a la práctica y de tratarnos y el mismo Estado y del sistema y a nivel judicial y todo, claro, también habrá que ver las formas, ¿no? Es lo que yo me pregunto. Yo no cuestiono que haya gente que se sienta de una manera o de otra, como todos tenemos nuestras formas de sentir, pero que también lo que ella escribe tiene una consecuencia y tiene una práctica, se tiene que llevar a una práctica, y eso también se tiene que abordar, que no todo es una teoría o un discurso, pero tiene una reacción. No sé. Te recuerdo que cuando la señora Parker se subió en el autobús y se negó a moverse a la zona de negros, todo el mundo pensaba que aquello era impensable, ¿eh? que a quién se le iba a ocurrir. Pero ¿cómo se va a sentar? ¿Cómo se va a sentar una señora negra en la parte de los blancos? ¿No? Lo que nos está llamando la atención Butler sobre la performatividad es que hay ciertos actos que en su reiteración cambian nuestra manera de ver el mundo. Sí. Y eso tiene sus consecuencias. Yo no creo que la señora Parker, cuando decidió no levantarse del asiento, estuviera pensando en cuál era el aparato normativo que iba a tener que generar Estados Unidos para poder resolver el asunto. Simplemente no se levantó y dijo que no la movían de ahí ni a palos. ¿Vale? Y hemos acabado con la discusión. ¿Me entiendes? Así que teorice otro, ¿no? O la mujer que decidió correr la maratón. O la que corrió la maratón, ¿no? Sí, no se puso, no hizo primero un proyecto de normativa de Juegos Olímpicos para ponerse a correr la maratón. Sí, se puso a correr y hemos acabado. Ya lo sé, pero me refiero que Butler, desde la intelectualidad, no sé si a lo mejor también se planteó o se cuestionó esto o no, o simplemente esto. No, ¿y sabes por qué? No, ¿y sabes por qué, Pepa? Por una cuestión también hegeliana. Ajá. Porque cuando transformamos el mundo, nos transformamos nosotros con él. Y es absolutamente imposible poder predecir qué será correcto más adelante una vez que hayamos puesto en marcha determinadas líneas de comportamiento. Eso lo tendrá que decidir la generación siguiente. Jorge, pero si será correcto o es verdad o será falso. Eso no hay que preguntárselo porque a la hora de utilizar las palabras... Es que la palabra verdad y falso, Julián, también es una palabra que las carga el diablo. Ya, pero si yo tengo un accidente, le he pegado a este, después digo que es verdad que me ha pegado él a mí, ahí está clarísimo que estoy mintiendo.
Entonces, ¿la palabra qué hace? ¿Me puedo utilizarla para mi interés al margen de la verdad? En sentido Pero, pero, ¿y por qué? ¿Por qué estás poniendo la verdad en este asunto, Julián? Hombre, porque la palabra, cuando la utilizamos, Sí. puede estar mintiendo conscientemente o creyendo que va a engañar, o no, creo yo que tengo la verdad. Vamos a ver. Llega la señora al médico y el médico le pregunta, ¿es usted hombre o mujer? Soy mujer, dice la señora. Y el médico pone la cruz en el tal, ¿no? Resulta que le dice que se desvista y resulta que la señora tiene aparato genital Externo. externo. A ver, cuéntame ahí dónde está la mentira. No, no te digo ese caso. Yo te digo que en la conversación podemos utilizar conscientemente un relato del acontecimiento, conscientemente diciendo, sabiendo que estoy mintiendo. No, sí, ahí está. Bien, bien, bien. ¿Puedo utilizar? Ahora sí, no, ahora sí, Julián, vamos a ver. Si el relato tuyo conscientemente lo has hecho sabiendo que estabas mintiendo, entonces lo que es un sinvergüenza. Eso no tiene por dónde pillar, ¿vale? Lo que ocurre es que lo que ocurre es que tenemos que ser, pero es motivo de otro seminario. Ya lo haremos, de teoría del conocimiento, y vamos a ver a qué estamos llamando verdad cuando decimos que una proposición es verdadera. ¿Vale? Porque te recuerdo que solamente son verdaderas las proposiciones, las afirmaciones que hacemos. Y son verdaderas en la medida, decimos, en cierta teoría del conocimiento, decimos que son verdaderas en la medida en la que se ajustan a los hechos observados. Sí, exacto. Pero, ¿qué ocurre si dos observadores observan el mismo hecho y sin embargo lo interpretan de manera diferente? Sí, sí. Pero el problema que te digo no es que yo sé que he atropellado yo al esto y digo que ha sido él el que me ha atropellado a mí. Pues no eres que... un sinvergüenza. ¿Por qué crees que Bueno, vamos a terminar el texto, chicos. Bien, pero fijaos que está claro que el problema, estamos ante una cuestión tremendamente problemática, pero sobre todo es problemática por lo contraintuitiva. Nos está obligando Butler a cuestionarnos ciertas maneras de ver el mundo con las que hemos nacido. Y en la medida en la que nos están cuestionando eso, nos están cuestionando los fundamentos mismos de gran parte de nuestra comprensión, inclusive de nuestra comprensión de nosotros mismos. Entonces, yo os pido un esfuerzo extra de apertura espiritual para tratar de comprender qué es lo que nos está diciendo. No sirve que yo os lleve de la mano o que Butler os lleve de la mano y os asome al vacío y que cerréis los ojos. Para que podáis sentir el vértigo que ella siente, tenéis que asomaros al vacío y abrir los ojos. Si los mantenéis cerrados, no sirve de nada la lectura. Tenéis que hacer un esfuerzo especial por poneros en sus gafas, poneros en su mirada. Luego juzgaréis. Si después de abrir los ojos os parece, os ha convencido o no os ha convencido lo que os ha transmitido. Pero tenéis que hacer ese esfuerzo. Tenéis que hacer el esfuerzo de renunciar a todos los conceptos en los que os movéis de forma normal para tratar de ver lo que ella os está tratando de mostrar. ¿Vale? Intentadlo. Y luego ya veremos a dónde llegamos. ¿Vale? A ver, estaba leyendo Nani, creo. Sí.
creo que es la cuestión del Pero reconocimiento. empieza desde aquí, desde la performatividad. Vale. La performatividad del lenguaje es una esfera en la que el poder actúa bajo la forma de discurso. De modo semejante, en el caso del término queer, lo que habría sucedido es que gran parte del entorno heterosexual parecía necesitar nombrar de este modo a esos cuerpos ininteligibles para confirmar, por contraste, de algún modo, la vigencia de tal normalización, reinstalándola cada vez que alguien pronunciaba despectivamente la palabra king y vinculándola a la acusación, la patologización y el insulto. En este sentido, dice, una expresión performativa tiene éxito en la medida en que tiene por sustento y encubre la fuerza de la convención, de una historicidad acumulada y disimulada que le otorga su efectividad. Dice, una expresión performativa tiene éxito en la medida en la que se sustenta en la convención, en lo que todo el mundo hace. Y dice, ay, pues esto es lo normal, ¿vale? Adelante, Nani. Pero entonces, ¿por qué un término como este experimentaría una resignificación afirmativa? ¿Cómo es posible que los efectos claramente injuriosos del discurso originario llegaran a convertirse en recursos, en principio dolorosos, pero luego susceptibles de una transformación positiva? Y es aquí donde esta autora recurre a un concepto central de su teoría, la noción del reconocimiento social. Gracias, Nani. Continúa, Mercedes. La cuestión del reconocimiento es central porque, según ella lo ve, no se trata aquí de que el reconocimiento social se le confiera a un sujeto como portador de una existencia previa, totalmente acabada y autosuficiente. Por el contrario, dice, para cada uno de nosotros ese reconocimiento social es el que va contribuyendo poco a poco, parcialmente, a darnos forma. Una forma que, por otra parte, nunca está acabada, cerrada, determinada. Detente un momento, Mercedes. Nos dice, el reconocimiento, dice, no se trata de que el reconocimiento nosotros se lo demos a la persona que porta unas características determinadas. No, esto no es así. El bebé cuando nace carece de toda característica. Es una tabula rasa. El bebé cuando nace está abierto a cualquier significación que le queramos asignar. Por tanto, el reconocimiento no se le da a un sujeto por sus características, sino que se le da al sujeto que se ajusta en su comportamiento a unas características preestablecidas según un modelo. Así es como funciona el reconocimiento. No es que nosotros vemos a una persona en la calle y decimos, oh, ese hombre o esa mujer se ajusta a este modelo. No. Ese hombre se ajusta al modelo porque se ha esforzado o porque ha actuado de forma reiterativa desde su nacimiento en función de lo que ha recibido del entorno para responder a ese reconocimiento. Ha respondido con una actitud que le permite ser encasillado dentro de la categoría. Por ejemplo, los hombres no lloran. Y el niño oye desde que nace que los hombres no lloran y se esfuerza por no llorar para hacerse un hombrecito. Y poco a poco va asumiendo las características impuestas que antes o después le harán ser reconocido como un hombre. La agresividad, los deportes, el no llorar, el ser asertivo, el ser fuerte, el tirarse pedos, en fin, todas las cosas que hacen los hombres
sobre todo cuando están en comandita, ¿no? Cuando están en manada. Porque aquel sujeto que no cumpla con las expectativas del grupo, en cuanto al modelo, no va a poder acceder al reconocimiento. Recordemos que el reconocimiento es algo que nos dan. Y nos lo dan los otros en función de que nuestro comportamiento se ajuste o no se ajuste al modelo. Por eso nos dice Butler, dice, para cada uno de nosotros ese reconocimiento es el que va contribuyendo poco a poco y parcialmente a darnos forma. Una forma que nunca está acabada, cerrada, determinada. Por muy hombrecitos que hayamos sido toda la vida, José María, en el último mes podemos salir del armario y dejar de responder a las expectativas del grupo y al reconocimiento del grupo, ¿vale? Nunca está terminado ese modelo, nunca, ¿vale? Hay que reafirmarlo en los actos permanentemente, todos los días, ¿vale? Continúa, Mercedes. Así, una determinada forma de reconocimiento fue moldeando un nuevo tipo de sujeto, capaz de reconvertir el concepto despectivo con el que se le nombraba en un lugar de resistencia y resignificación social y política. Este habría sido el caso del sujeto queer. Vale, ese sujeto queer, permanentemente vilipendiado, atacado, aprende a reunirse y a reconocerse con otros y a resignificar no solamente la palabra, sino su comportamiento. Continúa tú, Paco. El sujeto encasillado como queer. El sujeto encasillado como queer en el discurso público reutiliza ese mismo término, antes estigmatizador, como base discursiva desde la que ejercer su oposición a la actividad normalizadora, a la actitud normalizadora, perdón, a la vez que gradualmente da origen a un nuevo orden de valores que a su vez tendrá nuevos efectos performativos que no pueden ser controlados plenamente por quienes las pronuncian o escriben. Esto es muy importante. Ese sujeto encasillado como queer en el discurso público asume esa designación que antes era estigmatizadora y la usa como oposición a ese estigma. Y gradualmente, en base a la reiteración y a la asociación con otros, a la alianza, a la solidaridad, da origen a un nuevo orden de valores que tendrá a su vez ese nuevo orden de valores nuevos efectos performativos, fijaos, que no pueden ser controlados plenamente por quienes las pronuncian o escriben. El mismo sujeto queer, en ese acto de reivindicación, da inicio a nuevas formas de comprender el mundo a las que ni siquiera él tiene acceso. Antes cuando Pepa preguntaba, dice, bueno, pero ¿ha pensado cómo lo va a hacer? Es que da igual, aunque lo piense. Sí, es que da igual. Aunque trace el mejor de los planes posibles, él no puede saber qué consecuencias va a tener sobre sí y sobre los demás esta nueva resignificación y acto de solidaridad intergrupal y transversal que ha puesto en marcha. Adelante, Paco. Pues dichos actos discursivos performadores, una vez pronunciados, constituyen producciones que ya no pertenecen a su proferente y una vez emitidos continúan significando y resignificando a pesar de las intenciones de sus propios autores. Pero justamente por eso, dice Butler, si la propia identidad es una forma de afiliación que todo el tiempo se está resignificando, habrá que tener en cuenta que la identidad también es una categoría de pensamiento que nunca logra describir plenamente a aquellos a quienes pretende representar. Como resultado de ello, la identidad queer se sabe siempre abierta, haciendo posible que la generación más joven la dote de nuevas significaciones que todavía no es posible prever. Bienvenidos
bienvenidos a la apertura del futuro. Es decir, nadie es capaz de saber cuál va a ser el destino que tenemos por delante. Lo único que podemos hacer es el hoy. Es el hoy. Y hacernos responsables de nuestros actos. Pero cada generación y cada participante tiene que resignificar y dotar de contenido no solamente a los actos, sino a su discurso. Y afortunadamente es así, porque si no fuera así, estaríamos ante un mundo determinado, estaríamos en un mundo de abejas, en un panal, en el que no habría ninguna salida, porque todo estaría determinado absolutamente por el orden del discurso. Pues no lo está. Y en cada acto del discurso hay un resquicio, un hiato, por el que se cuela la subversión. Y por el que se cuela la posibilidad de ver las cosas y reinterpretarlas de otra manera. Como decía Pepa, creo que un día parafraseando a Lacan, que decía que cada vez que emitimos una frase, algo así decía Pepa, hay 5 maneras de equivocarse, ¿no? O 5 maneras de malentenderse. ¿Cómo era? 5 posibilidades de malentendido. Sí, de malentendido, ¿no? Entre lo que yo digo, lo que el otro oye. Entre lo que pienso, lo que pienso, lo que digo. alcanza a decir, lo que el otro escucha, lo que entiende y cómo lo interpreta. Efectivamente, ¿no? Es decir, lo bueno del orden del discurso es que está enormemente abierto pese a estas constricciones. Continúa la lectura Pilar Mengot. Nos queda muy poquito, chicos, y ya terminamos, ¿vale? Dime dónde nos hemos quedado, por favor. Tal vez por esto... Vale. Tal vez por esto, en un libro muy posterior, Cuerpos aliados y lucha política, Butler da un nuevo giro semántico al término queer. Por ello, quiero recordar que el término queer no alude a la identidad de una persona, sino a su alianza y que por su propia significación como algo anómalo, peculiar, es una palabra que podemos aplicar cuando establecemos alianzas incómodas o impredecibles en la lucha por la justicia social, política y económica. En las calles y plazas de las ciudades, a menudo, tienen lugar manifestaciones multitudinarias que generalmente responden a objetivos políticos de todo tipo. Aunque en todas ellas sucede algo similar. Los cuerpos se reúnen, se mueven y hablan entre ellos, y juntos reclaman un determinado espacio físico como espacio público. Fijaos lo que está diciendo Butler con respecto a cómo funciona la masa, ¿no? Dice, en las calles y plazas de las ciudades a menudo tienen lugar manifestaciones multitudinarias que generalmente responden a objetivos políticos de todo tipo, aunque en todas ellas sucede algo similar. Los cuerpos se reúnen, se mueven y hablan entre ellos, y juntos reclaman un determinado espacio físico como espacio público. ¿Qué otra cosa fue sino el 15M? Adelante, Pilar. De este modo, dice Judith Butler, mi cuerpo no actúa en solitario cuando interviene políticamente. De hecho, la acción emerge del entre, de una relación que nos une al mismo tiempo que nos diferencia. Somos organismos vivos que hablan y actúan, y como tales estamos profundamente relacionados en la cadena ininterrumpida de la vida. ¡Oh, qué bonito! No solo vivimos entre otros seres vivos, sino que además nuestra misma existencia depende de esas relaciones de interdependencia. Y así las escenas de la calle se vuelven políticamente potentes cuando además contamos con múltiples versiones visuales y sonoras producidas en tiempo real, capaces de llegar a otros de manera vivida y sin intermediación, convirtiéndose ellas mismas en parte de la escena y de la acción. En suma, dice, la revolución ocurre cuando todos se niegan a marcharse, se aferran al suelo de la plaza o de la calle y lo convierten en un lugar donde convivir temporalmente y actuar en forma de una alianza queer y como tal imprevisible. Joder. Joder, ¿no? Joder. Claro. Menudo. Ahí está la Butler de la calle, ¿no? De la barricada, ¿no? Joder. Menudo. En fin, esto es para enmarcarlo, ¿no? Sí. Continúa Pepa Seguí.
Adelante, Pepa. ¿Ahora? Ahí, ¿Me sí. oye? Ah, vale, es que no tenía el audio, estaba desactivado. Sí. Nos hemos quedado en esta misma línea. Línea. Vale, en esta misma línea de pensamiento, la conocida bióloga Brigitte Baptiste señala que aunque mucha gente utiliza el argumento del carácter no natural del mundo queer a fin de cuestionar y criticar su existencia, ella, en cambio, en sintonía con Judith Butler, asocia este concepto nada menos que con la idea de la biodiversidad y con el tipo de cualidades que, según ella, contribuyen a adaptarnos a los retos de un mundo en permanente cambio y evolución. Cambios que, como los climáticos o tecnológicos, debemos ser capaces de afrontar del mejor modo. Nuestra civilización occidental y moderna, dice, nos ha llevado a romper vínculos con esa naturaleza fluida y cambiante, en permanente interrelación, estudiando la trama de la vida desde la distancia, fragmentando el ecosistema y proyectando sobre esos fragmentos todas las fuerzas de nuestra razón. Gracias, Pepa. Termina, Clara, tú el párrafo. Con lo cual, indudablemente, hemos ganado en precisión, pero también hemos perdido amplitud de visión, construyendo, dice, una perspectiva tremendamente homogénea del mundo natural, como un rígido catálogo en el que la diversidad sexual y de género no tienen lugar. Por el contrario, dice esta bióloga, la naturaleza produce diferencia de manera permanente, favoreciendo la aparición de lo extraño a nuestras clasificaciones, lo anómalo, comportamientos únicos y manifestaciones extraordinarias en la diversidad de aves, plantas, seres vivos que nos pasan desapercibidas por tener puestos los lentes de la normalidad, la similitud y la homogeneidad. Esto es importante, ¿no? Lo que nos dice la bióloga. Dice, tenemos delante de nuestra vista, una enorme diversidad que no podemos ver, no somos capaces de ver, porque tenemos las gafas de la normalidad. ¿Vale? Continúa, Clara. Sin embargo, sin esa habilidad de la naturaleza para mezclar genes y producir nuevos modelos, la vida se habría extinguido o sería muy simple. Por eso dice que ya es tiempo de rechazar tal perspectiva de homogeneidad y dar... Perdón, es que tengo que cerrar el chat, que me ha salido notificación y si no lo veo. Por eso dice que ya es tiempo de rechazar tal perspectiva de homogeneidad y dar a la diversidad su verdadero espacio, construyendo una versión más gozosa del mundo natural del que somos parte. Con una frase que seguramente Judith Butler suscribiría, cierre así su reflexión. Nada hay más queer que la naturaleza. Nada hay más queer que la naturaleza. Bueno, creo que el texto, sobre todo muy bonito el texto. Son muy bellas, son unas páginas muy bellas. Como lo tenéis, podréis reflexionar el fin de semana sobre el texto. Bueno, y la semana que viene yo os voy a enviar el vídeo de la charla esta de Montserrat Garcerán, y aquí tenéis el minutaje de los temas tal como se van tratando, la presentación de la autora, del tal y el cual, y la semana que viene nos ponemos, si os parece bien, charlamos brevemente sobre el vídeo y nos ponemos con el texto que os envié del resumen del marxismo y lo meramente cultural. Yo creo que dedicaremos toda la sesión a este texto, ¿vale? No a este texto, a mi texto, ¿vale? a mi texto. Luego lo leeremos, ¿vale? Pero de momento dedicaremos la sesión al mío, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, chicas. Pues muy bien, muy bien. Está todo inventado ya. Me ha encantado, me ha encantado. Está muy bonito todo. Yo como Luisa ya soy fan de Butler. Nos cae mejor. Yo estoy interesada en saber, muy interesada en saber qué le contesta la frase a la Butler, porque la Butler me ha encantado.
Sí. A ver qué pasa ahora. A ver. Nos vemos mañana, marxistas. Buenas noches, hasta mañana.